Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A6 Plus versus al Samsung A30s. Entonces comencemos. El diseño del Galaxy A6 Plus es elegante y nos recuerda sensiblemente al iPhone 6. Su carcasa trasera es de metal y tiene líneas blancas en la parte superior e inferior. Retomar el metal ha sido un gran acierto de Samsung para diferenciarse en esta época de teléfonos que prácticamente lucen iguales cuando los tienes en la mano. Desde hace varios meses la tendencia es a ver a teléfonos con carcasas de vidrio, como por ejemplo en su misma gama tenemos al Moto G6 Plus y al Honor 7X. Por lo tanto, este teléfono de Samsung podría ser un equipo diferenciador que te permita obtener algo diferente con opciones similares a las que ofrece el mercado de la gama en donde se encuentra. En este dispositivo Samsung A6 Plus ha apostado por colocar el sensor de huellas dactilares justo debajo de la cámara doble, y no es un lateral de la misma como en el Galaxy Note 8, que en ámbitos personales no es la mejor posición para dicho lector, pues se tiende a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el teléfono mediante dicho lector. Este teléfono mantiene la entrada para audífonos y su puerto de carga es micro USB y no USB tipo C como la mayoría de teléfonos lanzados este año. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 160.2 x 75.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. En el A30s tendremos un diseño muy repetitivo, lo vemos en toda la familia A y ahora en sus nuevas versiones AS. Es elegante, útil, práctico y resistente, pero considero que ya es momento de renovar en este aspecto. El patrón geométrico es bastante llamativo y repetitivo en esta empresa, como lo dije anteriormente. El A30s está construido a base de cristal para su pantalla, con un cuerpo de plástico, con lo cual tendremos un dispositivo no tan pesado. En el diseño como tal podremos apreciar unos marcos realmente reducidos y un notch en forma de gota de agua en su parte superior, algo que ya traía en su versión estándar, es decir, el A30. La sensación en mano de este terminal es buena, poseemos un buen agarre y no tendremos inconveniente al tratar de sujetarlo con una sola mano. En la parte inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C y el conector de 3.5 mm para los audífonos. Es gratificante ver cómo esta familia de la serie A en la mayoría de sus dispositivos están dotados con el puerto tipo C, pues trae grandes beneficios como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades, tanto en tiempo de carga como en la velocidad en transferir nuestra información. Este dispositivo cuenta con lector de huellas dactilares en la pantalla, lo cual a mi manera de ver es mucho más lento que el lector de huellas capacitivo, pues la más mínima interferencia o error al oprimir nuestra huella en la pantalla generará un error. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.5 x 74.7 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. Para este Samsung A6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevará 3 GB y la otra 4 GB. Para el Samsung A30s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Samsung A6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. En el Samsung A30s contaremos con tres únicas versiones de 32, 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. El Galaxy A6 Plus nos ha dejado muy buenas sensaciones. A pesar de ser un dispositivo de la gama media, cuenta con un procesador Snapdragon 450 de 8 núcleos, que corre a 1.8 GHz, junto a una GPU Adreno 506, con lo cual ha logrado obtener un rendimiento bueno durante nuestras pruebas. La multitarea nunca fue un problema, y la ejecución de aplicaciones en segundo plano ni recalentó ni ralentizó el dispositivo de forma seria en ningún momento. Este teléfono tiene desbloqueo mediante tu rostro, y aunque la tecnología que implementa no es la más segura, su velocidad tampoco nos encantó, debido a que no es tan rápido como lo son en sus hermanos mayores, los Galaxy S9 o el Note 8.
El Samsung A30s viene equipado con el procesador Exynos 7904 de 8 núcleos que corre a 1.8 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2. Este procesador nos da un rendimiento bastante justo para aplicaciones de gran demanda. Por ejemplo, es funcional para títulos como PUBG Mobile a gráficos reducidos, lo cual logra calentar el dispositivo un poco, y si juegas por mucho tiempo, ese calor comienza a aumentar. Ya con aplicaciones del día a día como redes sociales, navegar por internet, juegos no tan exigentes e incluso procesador de texto, funciona adecuadamente. Únicamente encontraremos cierto parpadeo al intentar cambiar entre aplicaciones, aunque no fue una falla tan recurrente, pero sí era necesario mencionarlo. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una batería de 3500 mAh, lo que para un terminal de 6 pulgadas está dentro de la media. Si esto lo combinamos con un procesador eficiente y un software que no consume especialmente, tenemos una autonomía bastante competente. En nuestras pruebas a lo largo de 2 semanas hemos obtenido una media de 6 a 8 horas de pantalla, con un uso medio supera con facilidad el día y medio. Casi nunca conseguiremos llegar al final del segundo día, pero el Galaxy A6 Plus es de esos terminales que podemos utilizar intensivamente y que con seguridad casi siempre logrará sobrevivir hasta la noche. Samsung incorpora dos modos de ahorro de energía. El estándar reduce el nivel de brillo, limita la velocidad del procesador y bloquea funciones como el Always On Display, mientras que el modo de ahorro máximo añade además de modo sencillo oscuro y bloquea aplicaciones en segundo plano. Para el Samsung A30s tendremos que la batería se carga increíblemente rápido, también tiene una capacidad considerable 4000 mAh y admite una carga de 15 watts. El teléfono sobrevive durante un día sin muchos juegos, es decir, con un uso básico no exigente. Con esta batería podremos tener una autonomía rondando las 10 horas y 34 minutos de uso constante. Este valor no es malo, pero muchos de nuestros dispositivos de comparación logran tiempos de ejecución comparables o mejores y con baterías más pequeñas. Esta autonomía podría haber mejorado si Samsung hubiese introducido un mejor procesador en este terminal, pero ya veremos en futuras versiones con qué sorpresa nos llega Samsung. En los últimos años, Samsung se ha caracterizado por incorporar muy buenos paneles en sus dispositivos. Afortunadamente, el Galaxy A6 Plus no es una excepción. Nos encontraremos con un panel Super AMOLED de 6 pulgadas con resolución Full HD y un formato de 18.5 a 9. Esta pantalla de 2220 x 1080 píxeles de resolución nos ofrece una buena nitidez y un nivel de brillo más que correcto. No es habitual encontrar pantallas AMOLED en la gama media, ya que tradicionalmente todos optan por paneles IPS. Samsung mantiene la apuesta y nos da una pantalla AMOLED, donde eso sí notamos una ligera predominancia de tonos verdosos. Por el contrario, no tenemos una saturación tan alta como en otras pantallas de la misma tecnología. El A30s tiene un panel Super AMOLED de 6.4 pulgadas que viene con una resolución de 1560 x 720 y una densidad de 268. Una ventaja de los paneles AMOLED es su capacidad para deshabilitar píxeles individualmente. Esto les permite usar píxeles apagados para reproducir el color negro, lo que les da a los equipos de la familia A, AS y todos los demás dispositivos equipados con AMOLED teóricamente relaciones de contraste infinitas y niveles de negro absoluto. Como era de esperar, nuestra unidad de revisión delimita bien los colores entre sí, mientras que los negros se ven profundos y complejos. Pese a tener una resolución baja para su precio, podemos darnos cuenta que en exteriores su nivel de brillo no es del todo cómodo, pues consideramos que tiene un margen de mejora en este aspecto, ya que dispositivos del mismo valor o incluso menos tienen mejores paneles que este. Por ejemplo, varios dispositivos de Xiaomi, algo que de seguro deberán mejorar si quieren ser un digno competidor en la gama a la que pertenece. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una doble cámara trasera. Tenemos una principal de 16 megapíxeles bajo una lente de apertura focal 1.7, enfoque automático y flash LED. Acompañándolo encontramos un sensor secundario de 5 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9, que nos ayudará a crear un llamativo efecto bokeh. La aplicación de cámara de Samsung es aparentemente sencilla, pero disponemos de una gran cantidad de opciones. En la parte delantera tenemos un sensor único de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9 y flash LED. Pese a contar con un solo sensor, tenemos también modo retrato para aplicar efectos de desenfoque, a lo que deberemos añadir un modo de belleza muy sutil y la opción de selfies panorámica. Algo de resaltar es que contaremos con reconocimiento facial, lo cual funciona bien, aunque tendremos que tener la pantalla encendida para que se active, es decir, habrá que pulsar el botón de apagado y encendido para ir a la pantalla de bloqueo, y entonces una vez miremos directamente el terminal, este se desbloqueará.
En el Samsung A30s tendremos una cámara con triple sensor trasero de 25 megapíxeles con apertura focal 1.7, un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Estas cámaras nos dan unas tomas realmente agradables, con buenos niveles de color y una nitidez que, sin ser excelente, es la adecuada para un terminal de sus condiciones. Por otro lado, tenemos que las fotos nocturnas o con baja iluminación son su punto débil, pues generalmente son bastante sombreadas y con mucho ruido si no lo configuramos en modo nocturno, que sin realmente resolver todos los problemas es una ayuda adicional que sí mejora un poco los resultados. En el sensor frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es bastante bueno, las personas amantes de las selfies de seguro lo agradecerán. Este dispositivo cuenta con una modalidad de enfoque en vivo, por cierto, siempre funciona y corta los contornos con gran facilidad. Para los usuarios particularmente avanzados hay selfie emojis y lindas máscaras animadas. Y por último tenemos que este terminal cuenta con reconocimiento facial, que como costumbre funciona adecuadamente y si no lo configuramos bien de seguro presentarás fallas al momento de la identificación. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A6 Plus es de 700.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.999 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 181 euros. Para el Samsung A30s es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.328 pesos mexicanos, que a su vez son $177, que equivalen a 162 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A6 Plus le gana al Samsung A30s únicamente en pantalla. Por su parte, el Samsung A30s le gana ampliamente al Samsung A6 Plus en los siguientes aspectos: diseño, almacenamiento, procesador, batería, cámara y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en RAM. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.